Con mucho gusto recibimos en esta su casa Pablo Álvarez y Casa Longoria. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Bien, Eduardo, buen día. ¿Escuchaste gran parte de la charla, o al menos la mitad de la charla que sostuvimos, porque se nos ha ido un poco tarde el plano de lo deseable, de lo ideal? Entonces, ¿viste gran parte de la charla que sostuvimos con Eduardo Solís? Porque queremos ver qué tan importante es la industria china en la industria automotriz del mundo y específicamente en la que tiene que ver con Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Eh, por ahí va a apretar Trump, sin lugar a dudas, ¿no? No va a querer que haya ni componentes, ni autos en Estados Unidos, ni componentes en los autos que hagamos aquí. No sé si va a tratar de eliminar China a lo más que pueda. Sí, de hecho, eh, pues parte de los sectores de trabajadores están alentados muy fuertemente por Donald Trump. Y tiene razón Eduardo, es finalmente que la cadena de suministro siga siendo confiable depende de que eh, se llegue a un buen entendimiento. Finalmente, los interesados en que la proveeduría de autopartes siga fluyendo son fundamentalmente las grandes armadoras. Claro. Ahora, el tema es muy complicado porque el déficit de la industria automotriz entre Estados Unidos y México ha seguido creciendo de manera eh, preocupante para ellos. Y ellos, como lo ven en términos muy mercantilistas, asocian siempre la idea de que un déficit es malo. Entonces, ese va a ser un factor muy complicado en la negociación. Sí. Y yo creo que podemos estar como hablando dos lenguajes diferentes, ¿no? Eh, el lenguaje de los economistas que te hablan de las cadenas de valor, de la competitividad regional, y los políticos que te hablan de que el déficit es muy preocupante y que hay que subir los aranceles por eso. Entonces, vamos a tener situaciones de, de un diálogo muy complicado, ¿no? Porque los valores entendidos son muy distintos. Ajá. Ok. Este, yo creo que además hay una mezcla ahí de verdad a medias, ¿no? Por ejemplo, Trump diciendo que México exporta autos chinos, eso no es cierto, ¿no? Pero ese tipo de mensajes generan obviamente mucho ruido con verdades a medias. Eh, no sé cuántas autopartes provengan de China, honestamente no soy tan experto como Eduardo, pero es evidente que eso es un tema que también va a generar mucho ruido con el tema de las reglas de origen. Acuérdate que hubo una controversia sobre las reglas de origen, eh, Estados Unidos en contra de Canadá y México, y bueno, esa controversia la ganó México, pero nada te dice que se pueda reabrir esa discusión cuando entre a revisión el TEMEC en 2026, ¿no? Y desde antes, ¿eh? Trump va a empezar a fregar desde el 2025. Entrandito. Lo primero que va a hacer es darle patadas a los inmigrantes, nos los va a dejar ahí tirados en la frontera, vas a ver, y después México va a tener un problemón de millones de personas en la frontera, y ahí cómo los regreso, ¿o qué? ¿Les voy a pagar el camión o qué? ¿Cómo? ¿Y el No, alimento para llevar? No, se va a meter y la un versión que broncota viene de México. Canadá, ¿no? Donde el gobernador de Ontario y otros políticos, incluso ministros de Trudeau, andan recomendando que se regrese a un tratado bilateral y se deje fuera a México, ¿no? O sea, Canadá también ve a México como un Ah, socio incómodo, ¿no? sí, ¿sabes qué? Porque México les comió el mandado. Sí, pues evidentemente había una ventaja en términos de costos laborales más bajos y también en términos de una proveeduría más amplia
aprovechando los tratados de libre comercio que Claro. tienen con el resto del mundo, ¿no? Ahora, las provincias se pueden andar ahí de beligerantes. Ontario puede hacerlo. ¿Por qué no se hacen tontos? ¿Para qué se hacen tarugos? Si No, porque puede ellos perfecta. compiten con México, Sí, sí, pero si digo, es, ¿puede Ontario decir y que le hagan caso otras provincias? No, pues es un asunto del gobierno federal canadiense, no es una cuestión de las provincias, si no son independientes. sí, pero es la provincia que está cercana a Detroit y a toda la zona de Michigan, Ah, Eduardo. bueno. O sea, Eh, sí. no es un tema menor, ¿eh? No, no, sí, pero sí les duele, evidentemente les duele México porque pues no hemos podido obtener mejores beneficios, pero bueno, ya iremos viendo cómo se ponen las cosas. Yo creo que es importante desde ahora saber y empezar a atender de cómo nos van y por dónde nos van a golpear en la revisión del TEMEC, ¿no? Sí, y yo creo que aquí el tema es que hay demasiada propaganda y hay pocos datos duros que muestren las cosas. Y en este sentido, el punto que tocó dar es importante. O sea, si finalmente ellos quieren tener una proveeduría con costos bajos y con ventaja competitiva para que los precios de los vehículos sean asequibles en Estados Unidos, pues evidentemente tienen que buscar evitar que la cadena de suministro se encarezca. Y yo Sí. creo que en ese sentido habría que tener como un punto de encuentro inteligente y menos de propaganda con los norteamericanos. Y coincido con Eduardo, ahí el sector privado norteamericano es el que finalmente va a convencerse de la ventaja de la integración económica con México, ¿no? Oye, antes de agradecerte y despedirme, ¿tú ves posible que el Congreso mexicano impulse cambios? Ya no debemos hablar de una reforma fiscal. Hacemos puras porquerías en lugar de plantear las cosas con calma y ordenadamente y con perspectiva a futuro. Bueno, ¿tú piensas posible que el Congreso le ponga a la presidenta la opción de algún cambio fiscal que le aumente el espacio fiscal que tiene su gobierno en el 2025? Yo creo que no, porque los criterios generales están hechos con la idea de que no es necesario hacer modificaciones de impuestos, ¿no? Pues ya dijo Monreal, el niño del helicóptero, que pues que sí, a lo mejor Sí, le están pero jugando mentirosa. no, yo creo que eso lo van a preparar al 2026. De Uy, hecho, puta, too late. los criterios generales dejan entrever algo interesante. Hay que leer el documento porque entre líneas mandan mensajes, ¿no? Dicen, lo que estamos planteando como escenario marco al 2030 es inercial. En realidad, la propuesta de cambio fuerte va a venir con el Plan Nacional de Desarrollo 24-30 y, ojo, con los criterios generales de política económica 2026. O sea, ya hay una señal clara de cómo van a venir los tiempos, Eduardo. Mm, bueno. ¿Sí? Lo prepararemos por lo pronto. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Pablo, como siempre. Sí, yo creo que ahí está la clave, Eduardo. O sea, no lo quieren reconocer, pero ahí está implícito el mensaje. Bien. Muchas gracias, Pablo. Que tengas buen día. Igualmente, Eduardo, hasta luego.